Fellow Founders presenta Investor Session. Bueno, voy a arrancar de entrada dándoos las gracias a todos por estar aquí y dando las gracias a Luis Serrano por su asistencia y dejar que le haga las preguntas de rigor. Lo primero, explicaros a aquellos que no conocéis Fellow Funders, explicaros en qué consiste nuestra plataforma. Es una plataforma de equity crowdfunding que nació allá por el año 2016, y llevamos operando desde el 2017. Somos en estos momentos probablemente la plataforma más relevante a nivel de inversión y a número de operaciones ejecutadas en el mercado español, y lo llevamos siendo desde el Q4 del 2019. En estos momentos no tenéis nada más que entrar en nuestra plataforma de fellowfunders.es y ver que tenemos del orden de 8 o 9 proyectos han abierto. Y también comentaros que tenemos más de 26.000 inversores registrados de más de 50 países y llevamos captados para inversión en múltiples proyectos pues más de 35 millones desde el 2018. Dicho eso, me gustaría presentaros hoy un proyecto nuevo que yo llevo personalmente siguiendo ya un par de años. Se llama Olimaker. Su CEO es Luis Serrano, a quien entrevistaré en breve, y tendremos una charla que durará por lo menos 3/4 de hora, 1 hora, en función de las preguntas que nos vayáis haciendo. Y comentaros que Olimaker es un proyecto que, como os digo, inició su actividad en 2016 y viene a estar centrado en un sector, que es el sector oleícola, que es uno de los predominantes en cuanto a la economía española y a nivel mundial es de los más relevantes, ¿no? Para daros unas pinceladas de en qué consiste este sector, por lo menos en cuanto a métricas, el español de media consume cerca de los 10 litros de aceite de oliva al año. A ello destina más de 25 euros de media. También comentaros que en España la demanda de aceite de oliva virgen entre el 2015 y el 2020 pues ha aumentado en torno a un 35%. En el 2020 el aceite español, la producción de aceite en español suponía más del 60% de la producción de aceite de oliva europeo y más del 50% de la producción de aceite de oliva a nivel mundial. Comentaros también que durante el 2020 el consumo de aceite de oliva en los hogares incrementó en un 15%, y concretamente el de AOVE, el de aceite de oliva virgen extra, incrementó su precio, por ejemplo, más del 3%, llegando a alcanzar una media en torno a los 3 euros kilo. Dicho esto, ¿qué es lo que ha traído Olimaker a escena? Pues Olimaker ha desarrollado una microalmazara prácticamente portátil, porque me parece que pesa no más de 12 kilos, y ahora Luis nos lo contará, y que esta microalmazara sea un aparato que nos permite obtener aceite de oliva virgen extra en menos de 30 minutos, ¿no? De tal manera que podemos tener las aceitunas recién cogidas y tenerlas exprimidas con un aceite estupendo en la mesa en ese tiempo, ¿no? Dicho eso, ¿qué es lo que lleva Olimaker desarrollado hasta la fecha? Bueno, pues 5 años de I+D+I, es lo que ha tardado en desarrollar esta primera máquina que en breve verá el mercado, ¿no? El lanzamiento lo tiene previsto Luis en Expoliva en breve, y ahí tendrán todo el mercado acceso a ello, ¿no? En este punto, Luis, si estás disponible, te rogaría que pusieras tu micro en abierto
para poder empezar a charlar contigo. Luis, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ernesto. Gracias a vosotros y a todos los participantes en este coloquio. Entonces, a tu disposición. Estupendo. Oye, lo primero deciros también a todos los que participáis, no vamos a seguir un guión preestablecido prácticamente y vamos a mantener esto, como bien dice Luis, en formato más coloquio que otra cosa. En ese sentido, sí que me gustaría que cualquier pregunta que vayáis teniendo, cualquier duda que vayáis teniendo, pues que nos la vayáis lanzando al chat y desde ahí yo se las iré trasladando a Luis. A mí Luis me gustaría presentarle como un personaje muy interesante en el panorama español y más en el panorama oleícola. Luis es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, MBA en Dirección de Empresas, máster en Iniciativa Social y Desarrollo. Básicamente es un empresario con más de 30 años de experiencia en proyectos empresariales y financieros en múltiples sectores, energías renovables, finanzas, emprendimiento, economía digital. Es profesor de estrategia en varias escuelas de negocio y qué deciros, pues que con toda esta experiencia y bagaje tras de él, pues ha montado esta empresa y de la cual es CEO y de la cual venimos a hablar hoy concretamente. Luis, ¿por qué Olimaker? ¿Por qué esta aventura en la que os habéis metido? Cuéntanos. Las aventuras tienen, como todo, una génesis, un inicio. Y bueno, nosotros somos andaluces y bueno, pues dentro de lo que es, bueno, Andalucía, el mercado oleícola, lo que es la cultura del aceite de oliva, la llevamos impregnada, ¿no? De hecho, bueno, pues uno de mis socios me habló en el 2016, que el que ha desarrollado la parte de I+D, Luis, tengo la posibilidad, bueno, pues creo que he encontrado una determinada solución para integrar una determinada tecnología que le aportaría mucho valor al sector, que en definitiva, bueno, es el hacerte el aceite de oliva en cualquier lugar y en cualquier espacio, y me gustaría ver la posibilidad de que los dos desarrollásemos este concepto. Pues bueno, dicho y hecho, en el 2016-2017 iniciamos las actividades y bueno, pues como todo proceso de I+D, es un proceso muy intensivo en capital, e iniciamos la andadura y nos pusimos, bueno, pues en manos de diferentes equipos de I+D expertos, porque bueno, pues sabíamos que si nadie había acometido este tipo de iniciativa y nadie había conseguido esta innovación, entendíamos que sería muy complejo el que lo consiguiésemos. Y bueno, empezamos a trabajar en ese 2016-2017 y bueno, tras 2 años, 2019, que logramos hacer 5 prototipos con distintos tipos de equipos, presentamos en una feria internacional, Expoliva, fue de una acogida, bueno, pues excepcional, y a partir de ahí hemos iniciado los procesos de industrialización. La génesis, bueno, pues dos empresarios que decidimos acometer, bueno, pues una revolución en este sector, que era un sector muy ancestral y muy anclado en un pasado. Oye, por darles también a los que nos están escuchando y viendo alguna idea de tamaño, ¿qué tamaño tiene el sector del aceite de oliva en la economía española? ¿Qué representa para el PIB español? Bueno, es muy importante. Ten en cuenta que en Andalucía en concreto podemos estar hablando, hay distintos tipos de métricas al respecto, pero podemos estar hablando perfectamente de un 10 o un 12%. Básicamente la comunidad andaluza lo que podría llegarnos a generar un 3 o un 4%, ¿no? Indudablemente aquí ya no solo el valor de la producción, sino bueno, pues el valor de toda la trazabilidad de la cadena. Ten en cuenta que el sector está organizado, bueno, un olivicultor, es decir, que cultiva la aceituna, que la lleva a una almazara que hace un proceso de extracción del aceite de oliva, entra a la distribución. Pero es cierto que esa distribución en España, concretamente, bueno, pues ha sido, y lo hemos leído todo en los periódicos, bueno, pues siempre, bueno, pues un envío a distintos tipos de países que han sido los que lo han comercializado, con lo cual todo ese valor añadido bruto no está en las métricas del Estado español. Yo me inclinaría a creer que tiene mucho más peso en el PIB y en el PIB andaluz del que realmente, bueno, pues las estadísticas reflejan. Sí, pero bueno, aunque sea entre un 3 y un 5, es un tamaño muy importante, como bien dices. En ese sentido, Olimaker,
¿En qué parte de la cadena de valor encaja en esto que estamos hablando del sector oleícola? Bien, el sector oleícola, nosotros la estrategia que utilizamos cuando lo presentamos, nosotros no venimos a excluir a nadie, sino que hicimos una labor de ecosistema importante, porque creíamos y creemos, y así lo ha demostrado uno por la experiencia, que somos complementarios, ¿no? Complementarios porque no existe ningún tipo de máquina que es capaz de aportar el valor que nosotros aportamos, porque, bueno, pues indudablemente el hecho de que alguien con solo 3 kilos de aceitunas y en un periodo de 30 minutos pueda empezar a conocer la calidad de su producto, el rendimiento de su producto, los coupés, es decir, las mezclas, es decir, poder empezar a trabajar con distintos tipos de, bueno, pues de aceitunas y a la misma vez con distintos tipos de otras proteínas, es decir, porque, bueno, como es fuente de salud, permite un abanico que realmente el orden industrial no lo permitía, porque son grandes cantidades las que se procesan, es decir, en las grandes almazaras, y no permitía bueno, pues este tipo de actuaciones. Con lo cual nosotros, como proveedores, llamémosle así, es decir, de una microalmazara de tirada corta o de mini tirada, porque el sector está estructurado grandes almazaras, mini almazaras y la microalmazara, que es incluso, bueno, pues un término acuñado por nosotros, ¿no? Entonces nosotros no nos desintermediamos todo lo que es el canal, porque de alguna manera tradicional de distribución del aceite de oliva. Tú puedes coger tu aceituna y puedes hacerte tu aceite de oliva, ¿no? Pero no es nuestro interés, ni somos, como te decía, productos sustitutivos, somos fuertemente complementarios, ¿no? Oye, en ese sentido, dos cosas que ya quiero que empecemos a contestar a una de las preguntas que va surgiendo. Una de las preguntas, ¿cuánto habéis invertido hasta la fecha en el desarrollo de estas máquinas? Nosotros, desde que iniciamos en el 2016-2017, hemos desarrollado 4 prototipos, ¿vale? A fecha 2021 nosotros tenemos una inversión directa, es decir, en prototipado, en todo lo que ha sido la organización, aproximadamente 1.400.000 euros. Más sin capitalizar ningún tipo de gasto, solo decir, bueno, pues los costes de I+D con todo el equipo y todo lo que ha sido llevar hasta el producto final, todo el proceso. Entrando en el detalle de lo que es la máquina, de lo que es Olimaker, la máquina en sí lo que lleva a cabo es el proceso precisamente de lo que es la molienda, el batido y la centrifugación para la extracción finalmente de la OVE, ¿no? Del aceite de oliva virgen extra. Eso actualmente en los procesos industriales es una maquinaria inmensa con unos costes altos, me imagino, y lo que estamos hablando es directamente de trasladar ese proceso industrial de grandes dimensiones a un proceso idéntico, pero en una microalmazara, como bien has dicho. Bien. ¿Qué persigue la introducción de Olimaker en el mercado, concretamente, que has empezado a contarlo antes, y me gustaría que nos dieras más pinceladas exactas de por qué Olimaker tiene que estar ahí, por qué es una buena opción, por qué el olivicultor o la almazara lo puede ver como una herramienta de gran ayuda para su día a día. Cuéntanos un poquito más en ese detalle que te estoy pidiendo. Bien, lo primero, no quiero pecar de técnico, ¿no? En este caso, quizás a lo mejor aquellos que tengan un conocimiento más profundo me pongo a disposición, ¿no? Por explicar un poco qué es una microalmazara y cómo es el proceso industrial, que tú incluso, bueno, pues estabas apuntando. Hay tres procesos clave, ¿no? El primero, bueno, es la molienda, no es nada más que introducir la aceituna, básicamente, bueno, pues en una trituradora, por entenderlo así, bueno, un molino, en donde al final, bueno, pues ese proceso hace que se rompa el aceite, el hueso, y directamente pues caiga a un batido con la introducción, vamos, de ese propio hueso. Hay que tener en cuenta que el hueso, bueno, pues de la aceituna tiene una dureza excesiva, ¿no? Romperlo no es fácil, tiene que hacerse con un molino de martillos y, bueno, con una tecnología, es decir, que soporte todo lo que es el proceso. Después de eso pasa por una criba y entra en el batido. Ese batido es un proceso que suele durar entre 20 y 40 minutos,
También es cierto que ahora en el sector hay mucho cambio. Hay gente que trabaja en entorno de 10 minutos, en cosecha temprana, que trabaja en 15, y bueno, pues que permite una variedad. Y lo realmente importante es que ese proceso se controla con la temperatura. La temperatura es bueno, pues la magnitud que permite de alguna manera obtener más o menor aceite de oliva. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el sector? Básicamente, es decir, que bueno, cuando termina ese batido, pues se procede a un proceso de centrifugación. Ese proceso de centrifugación es un proceso que se hace a 3.000 revoluciones por minuto, y bueno, esas 3.000 revoluciones por minuto permite al final hacer un proceso de decantado de lo que es la masa con el aceite, y al final el aceite cae directamente, es decir, por propio peso, sobre lo que es bueno, pues el recipiente. Y ahí se obtiene lo que es bueno, pues un aceite sin filtrar. Con posterioridad a eso puede entrar el aceite filtrado, y ya bueno, pues es el aceite que se envasa en su correspondiente cisterna para el mercado. El sector, no sé, ¿me querías preguntar algo, Ernesto? No, es que quiero que también los que nos escuchan también sean conscientes de lo que habéis conseguido, porque habéis conseguido aunar esas tres fases del proceso, complejo en sí, en una sola máquina de un tamaño súper reducido, que yo os invito a que entréis en la web y veáis las fotos de la máquina, y luego seguidamente probablemente os mostraremos alguna, porque esa máquina es capaz de llevar a cabo los tres procesos sin descomponerse por el camino, sino que lógicamente le habéis hecho miles de test para conseguir que esa durabilidad y ese trabajo lo pueda llevar a cabo en las mejores condiciones y con el mejor resultado, ¿no? Sí, es cierto. Nosotros cuando empezamos a prototipar, como os decía, esos 4 prototipos que hemos ido haciendo a 1 por año aproximadamente, en el segundo año sacamos una máquina que hacía aceite de oliva. Pero los 3 procesos, es decir, estaban en un recipiente grande, es decir, de alguna forma molías, es decir, batías y finalmente centrifugabas. Bueno, cuando lo presentamos fue un éxito también, como indicaba, pero fue en el Smart Agri-Food, una feria de innovación, pero realmente a nosotros esa solución no, por lo menos bueno, para los socios de la compañía, no era de nuestro agrado, porque creíamos que podíamos ir a integrar los procesos. Hemos trabajado con un grupo de ingenieros alemanes de primer nivel, de multinacionales, americanos, incluso, bueno, esta microalmazara tiene muchos componentes de la industria aeroespacial por el tipo de retos a los que nos hemos visto sometidos, ¿no? Y al final, bueno, nosotros queríamos integrar, es decir, esa tecnología de tal forma que en un habitáculo muy pequeño, es decir, parecido a una fotocopiadora, por entenderlo, fuéramos capaces de realizar en un único cubo, por entenderlo, en un único vaso, es decir, lo que eran los 3 procesos. Esa tecnología, ahora mismo, nosotros nos hemos cuidado mucho de publicarla, precisamente con la propiedad industrial y demás, porque bueno, nos consta que ahora mismo bueno, pues es una innovación disruptiva por todos los comentarios, es decir, dentro del sector y todo lo que estamos presentando, porque nadie con anterioridad lo había conseguido. Esto nos da la posibilidad de una escalabilidad, de una atracción, es decir, en función de los modelos que queramos poner en el mercado, impresionante, y una velocidad de respuesta cuando presentemos la máquina al mercado. Por eso, bueno, pues hemos buscado, aunque a lo mejor me estoy anticipando alguna de las preguntas que me quisieses hacer, bueno, pues a algún fabricante español, porque creíamos que era la necesidad de poder acometer ese salto. Y bueno, pues dentro de esa tecnología disruptiva que nosotros hemos enmarcado, tenemos distintas funcionalidades. Permite la máquina, permite la posibilidad de jugar con tiempos de batido, permite la posibilidad de jugar con temperatura, permite la posibilidad de jugar con tiempos de centrifugación. Con lo cual, al final, como nosotros entendemos que el crecimiento de la grasa vegetal, es decir, frente a la proteína animal y a la grasa animal, va a ser muy importante en los próximos años, creemos que estamos en la antesala de lo que creemos que bueno, pues el aceite de oliva va a venir a cubrir ese espacio, y que lógicamente habrá muchas posibilidades de imaginar posibles
posibles aplicaciones a este aceite de oliva como fuente de salud. De hecho, en Estados Unidos y en algunos otros países se vende en farmacias, de alguna forma, es decir, como instrumento o como, bueno, pues aplicación saludable. Oye, una pregunta sobre este punto. ¿Se podría llegar a hacer un scale-up de lo que es la máquina de Olimaker y llevarla a nivel industrial para sustituir los procesos actuales que hay en las almazaras? Pregunta uno de los asistentes. Bien, nosotros lo que pretendíamos era miniaturizar al máximo. Nosotros sabíamos que la dificultad estaba en encontrar, es decir, una máquina que integrase esos procesos industriales integrada en un solo vaso. ¿Por qué? Porque creíamos que era donde teníamos la oportunidad de esa cultura maker y de estas aportaciones tan diferenciales que os estoy comentando. Nosotros, en principio, nuestro interés no es escalar a las mini almazaras ni a las almazaras industriales, porque creo que perdería la esencia realmente de lo que es la microalmazara como instrumento, es decir, portátil, que pueda fabricarte el aceite de oliva en cualquier sitio y en cualquier lugar, ¿no? Porque probablemente ese crecimiento, es decir, hacia un concepto de mini almazara, ese espacio ya está cubierto en el mercado y nosotros no deberíamos ni queremos entrar en competencia. ¿Por qué consideráis que Olimaker es tan revolucionario o puede ser tan revolucionario para el sector del aceite? Un poco ligada también a la pregunta que te hacía antes, realmente, ¿cómo afecta a los intervinientes en el sector, ¿no? Olicultores, almazaras, claro, productores pequeños. Nosotros creemos que indudablemente el rendimiento es el factor diferenciador que ha marcado los últimos años con la estrategia del aceite de oliva, ¿no? Pero indudablemente en los últimos 5 años, 10 años estamos viendo cómo se está imponiendo una política de calidad y de fabricación gourmet. Entonces, en este paso, indudablemente eso es lo que esa diferenciación vía, es decir, políticas comerciales que existan dentro del mercado podrá hacer, es decir, que se aumenten los márgenes. Indudablemente esa es la orientación. Nosotros creemos que ese es el punto clave que nosotros podemos aportar dentro de, decir, ese pivote hacia, bueno, lo que es al ecosistema actual, es decir, hacia la calidad, vía el conocimiento, vía la gestión de los datos y ese conocimiento, porque esa máquina también, es decir, trabaja en entornos de datos. Nosotros no lo llamamos Big Data, sino Small Data, es decir, da muchos parámetros muy susceptibles de conocer bueno, pues las características organolépticas de la aceituna y bueno, las características del aceite. Y ahora te contaré una anécdota, bueno, os contaré una anécdota que siempre, bueno, nos ha llamado mucho la atención sobre la máquina. Y bueno, con este planteamiento nosotros creemos, es decir, que es una verdadera fuente de investigación, por una parte, de conocimiento para todo el sector, y lo que es el modelo Home, bueno, pues permite a alguien el sueño de hacerse su aceite de oliva. No podéis imaginar la de gente que en Espoliva, bueno, no quiero ser exagerado, bueno, soy andaluz y a lo mejor, bueno, pues eran mucha gente esperando, bueno, pues para ser atendida y, bueno, pues poderse hacer su aceite de oliva, ¿no? Con lo que te decía, bueno, pues las anécdotas que siempre, bueno, pues existen, es que nosotros durante todo el proceso, como hemos estado sujetos a confidencialidad con todas las personas que hemos estado trabajando, incluso con los laboratorios que le llevábamos las muestras, siempre estaban un poco sorprendidos porque cuando le llevábamos el aceite lo acabamos de extraer y entonces nos daban los datos de pureza más, bueno, pues valga la redundancia, más puro que existía. Y nos preguntaban, pero este aceite, esto nunca lo hemos visto, ¿de dónde sacáis este aceite? ¿No? Porque era, claro, extraído y llevado al laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, pone de referencia el AOVE, que es el aceite de oliva virgen extra. Se caracteriza, aparte de, bueno, por distintos grados de madurez, de presentación de la aceituna, por, bueno, pues el parámetro de la acidez. Por debajo de 0,8 estamos hablando de AOVE, ¿de acuerdo? Y en este caso estábamos en 0,1. Imaginaros la pureza del aceite que se obtiene en Olimaker. Claro. Oye, en este sentido, también hay alguna pregunta relacionada con la parte de propiedad intelectual, ¿no? ¿Qué lleváis acometido hasta la fecha y a dónde queréis llevarlo? Lógicamente,
la máquina en sí no es 100% desarrollo tecnológico vuestro. Antes comentabas que tiene piezas que vienen de, incluso las estáis reutilizando de otras industrias. Antes comentabas la industria aeroespacial, pero lógicamente el modelo de utilidad es vuestro y la tenéis protegida en todos los sentidos, ¿no? Pero cuéntanos un poquito más, sobre todo el vaso, que a mí lo que más me ha gustado de vuestro proyecto siempre es la posibilidad de llevar a cabo todas esas fases de extracción de la OVE en un solo vaso, ¿no? En un solo recipiente. Cuéntanos cómo tenéis de bien protegido todo este desarrollo. Cuando antes me preguntabas cuál era la inversión que habíamos realizado, te diré que un 20%, un 20 y tantos por ciento de esa inversión ha ido, bueno, a la protección industrial, ¿no? Nosotros éramos conocedores de que, bueno, pues cuando iniciábamos el proceso, bueno, pues teníamos que de alguna manera ir notificando los distintos, bueno, sabéis que en el modelo de utilidad, PCTs y después patentes, ¿no? Lo que pasa es que los procesos abiertos de I+D, pues lógicamente, es decir, cuando empieza uno, hace un modelo de utilidad, pero después ese modelo de utilidad, bueno, pues tienes que introducirle una determinada mejora o un cambio que puede ser sustancial o no. Entonces, bueno, puede ser activable en ese modelo o nuevo modelo de utilidad. Como os decía, los dos primeros prototipos, es decir, entramos en los modelos de utilidad hasta que encontramos, bueno, pues el tercer prototipo que ya integramos, ¿no? Y de igual forma fuimos al modelo de utilidad y ese modelo de utilidad, bueno, pues ahora mismo lo tenemos, está, bueno, pues con sus correspondientes PCT y cuando ya esté, bueno, pues directamente, que será, bueno, cuando salga la comercialización, patentamos en 157 países. Sabéis que el proceso también de patentes puede hacerse una patente, bueno, un modelo de utilidad europeo, un modelo de utilidad internacional y dentro de eso una protección individual con la patente en cada uno de los países. Eso, bueno, pues también es una de las finalidades de la ronda. Es decir, porque nosotros si algo hemos tenido muy en cuenta era protegernos, bueno, porque éramos conocedores de que podíamos encontrar una revolución o una tecnología que nos hiciese, bueno, pues ser muy diferente, aportar mucho valor y de hecho seguimos activándola. Es decir, ahora mismo, bueno, pues las palas de batido, estamos con procesos de infrarrojos, siempre estamos trabajando. Tener en cuenta que nuestro leitmotiv es la innovación. Nosotros hemos llegado a este proyecto fruto porque veníamos, bueno, trabajando en entornos de innovación avanzada. Oye, otra pregunta que surge es, ¿y quiénes son vuestros competidores? Bien. ¿O qué soluciones hay similares en el mercado que puedan competir con Olimaker en estos momentos o en un futuro cercano? Si aceptamos el criterio, es decir, bueno, pues por establecer lo que es aceite de oliva envasado, de alguna manera, y aceite de oliva producido, que te permite hacer, nosotros solo tendríamos unos competidores que no son tantos, que yo siempre, bueno, pues traslado, y que si alguien marca máquinas de hacer aceite de oliva, te vas a encontrar en Amazon, pues probablemente distintos tipos de máquinas que dicen que hacen aceite de oliva. Pero eso no es que no sea real, es decir, no hacen aceite de oliva, lo que hacen es extracción de aceite de semilla seca, porque es imposible, es decir, molturar, con lo cual ahí entendiendo, es decir, por la falta de cultura que pueda haber en el mercado, que alguien entendiese directamente que, bueno, ese es un proceso de extracción de aceite de oliva, no lo es, ¿no? Entonces, ahora mismo como competidores no tenemos a nadie. Es cierto que hay una industria, es decir, bueno, pues alguien que nos está siguiendo de hace tiempo, que es, bueno, pues un competidor que dice ya se ha sometido a 2 rondas de inversión, bueno, pues que tiene una solución, pero no es la solución industrial, es decir, es una solución, esto es como de prensado, por entenderlo, es decir, bueno, pues cuando se hace lo que es la molturación se prensa o por el contrario se tritura, ¿no? En nuestro caso es la trituración lo que proponemos. Y ellos trabajan en un entorno diferente, con lo cual ahora mismo como tal no tenemos competidores. Pero este competidor que estás hablando es español y también habla de hacerlo en una máquina. No, es un competidor internacional que nos ha ofrecido incluso en algún momento la posibilidad de colaborar en su día. Es decir, creo que cuando nosotros
fuimos en Expoliva cuando presentamos el prototipo, nos dieron muchísima cobertura al ser la principal feria mundial del sector del aceite de oliva, muchísima cobertura en medios, tanto, bueno, abrimos Antena 3, Televisión Española, es decir, porque, bueno, era algo muy revolucionario. Eso hizo, bueno, pues un efecto mancha de aceite y que se publicara en muchos medios de comunicación mundiales. A partir de ahí tuvimos, como os decía, bueno, pues un tsunami, bueno, pues de interés y de querer, bueno, pues muchos distribuidores quedarse con la máquina y demás. Nosotros, desde que sacamos ese prototipo en el 2019, que fue en septiembre del 2019, prometimos que en el 2021 íbamos a tener la máquina en el mercado para comercializar. Tener en cuenta también que ha estado el COVID por medio y ha sido, bueno, pues un desajuste importante, pero lo hemos conseguido, es decir, la máquina en septiembre estará en el mercado. Dos preguntas. ¿A quién tenemos en la parte de fabricación? Sé que es una empresa granadina también. Sé que os ha costado 2 años encontrarles. Habéis estado hablando con empresas alemanas, y lo sé. Habéis estado hablando con empresas nacionales de primer orden, y lo sé. A fin de cuentas, la máquina tiene un componente de acero inoxidable relevante, y eso implica tener un fabricante importante detrás. Cuéntanos un poquito de quiénes son, qué hacen, qué acuerdo tenéis con ellos cerrado para que esto esté blindado al máximo en ese sentido. Bien, es decir, bueno, pues nosotros cuando presentamos, como te digo, en Expoliva en el 2019, bueno, pues al final tuvimos tanto interés que no fueron solo de los olivicultores o de la gente del ecosistema, sino también de la administración pública. De hecho, bueno, pues el ministro estuvo por allí con nosotros, acompañándolos con el presidente de la Junta de Andalucía, y nos trasladaron no diría la necesidad, ¿no?, sino la posibilidad de que esta máquina fuese industrializada en España. Bueno, nosotros en aquel momento, cuando terminamos en el septiembre del 2019, abrimos lo que era la posición, es decir, para la industrialización, buscando a ese industrial que nos acompañara en este viaje. La verdad que como no existía ningún tipo de industria parecida, pues tuvimos que ir primero, bueno, a la parte de la industria pequeña de maquinaria, pero bueno, pues no encontrábamos proveedores básicamente, es decir, que se ajustasen, bueno, pues a proveernos de determinado material en determinado momento. Nosotros no queríamos eso, nosotros queríamos introducir dentro de nuestra estructura un industrial que nos acompañase, de alguna forma, porque entendíamos, es decir, que en un futuro y en un periodo mínimo de 5 años, incluso anterior, habría que deslocalizar la producción, es decir, a aquellos mercados, es decir, que fuesen productores de aceituna, para, bueno, lógicamente, es decir, poder proveerla. Pero claro, no queríamos que todo el know-how que nosotros tuviésemos dentro de la máquina y que habíamos trabajado, dejarlo en manos, por eso, de proveedores, sino de alguien que fuese industrial y nos acompañase en ese viaje. Bueno, fue muy difícil y acudimos a la industria del frío, básicamente, que es muy intensiva en Lucena, en la parte de Córdoba, y bueno, pues nos dieron referencias de un industrial granadino, que es una multinacional que está en 57 países y que trabajaba en maquinaria del sector de construcción. Nosotros comenzamos a hablar con él en octubre y materializamos un acuerdo, finalmente, tras creo que fueron 10 meses de trabajo y de negociación, en la constitución de una joint venture con participación de Olimaker mayoritario en un 60% y ellos en un 40%, bueno, pues con el propósito de, lógicamente, impulsar esa atracción y esa escalabilidad y de acompañarnos en un futuro, bueno, a esa deslocalización. Entendido. Oye, me preguntan también qué previsiones tenéis para los próximos 5 años en cuanto a volumen de máquinas vendidas, ingresos, etcétera, ¿no? Y, lógicamente, estamos hablando también de que en 5 años estaréis ya vendiendo fuera tanto más que dentro. Bueno, aunque aquí en España hay mucho para vender, digo yo. Muchísimo, muchísimo.
Aquí aprovecho, Ernesto, y como vosotros habéis realizado todo el informe de valoración, nosotros desde el principio de esa relación que establecimos hace 2 años o 3 años con Ernesto, que hemos estado hablando, nosotros siempre hemos sido muy realistas, es decir, realmente las empresas pymes tecnológicas e industriales en este país son escasas, ¿no? Y que lógicamente, pues porque son intensivas en capital y no existen los mecanismos de financiación oportunos para ellos, nosotros siempre quisimos pues hacer unas estimaciones de ventas muy conservadoras. De hecho, pues no quisimos irnos a mercados de miles y miles de unidades que podríamos haber estado pensando, puesto que realmente éramos conocedores de esa expectativa, pero no se había materializado. Nosotros tenemos una expectativa a 5 años de 2.000 unidades de la Olimaker Professional y unas 5.000 unidades de la Olimaker Home. Realmente, si en 5 años estamos con unos objetivos, por eso quería trasladar, muy conservadores. Puede ocurrir, como nos ocurrió en esa presentación de ese prototipado en el 2019, que que el número de reservas fue muy alto y que nosotros, al ser un prototipo, no podíamos aceptar porque no estábamos ni en fase de industrialización. Ahora ya industrializada y con el producto, creemos que ese volumen de unidades va a ser mayor indudablemente en esos 5 años. Con lo cual, nosotros estamos hablando de un número de unidades mínima para lo que nosotros tenemos realmente en proyección. Y de hecho, esta ronda, y Ernesto se lo he comentado en muchas ocasiones, nuestro interés es pues ir a una segunda ronda en 2 años, porque entendemos que cuando los productos estén, es decir, en el mercado, indudablemente con el apoyo de este industrial, es decir, con el servicio de reparación, mantenimiento, piezas que supone, ellos están en 57 países y es algo que lo tienen ya muy rodado desde hace más de 50 años, pues significa que probablemente estemos en números muy por encima de lo que es inicialmente esa previsión conservadora. Oye, ya preguntas más concretas que nos están llegando y en este punto recordaros a todos, por favor, que todos los que estéis asistiendo a esta charla, que nos rellenéis la encuesta que hay en la web, que hay o que seguidamente os pasaremos, y que por favor no dejéis de hacerlo, que si no me regañan. Aquí la tenéis. Y por favor, a lo largo de estos minutos que nos quedan hasta las 7 o 7:10 que estaremos, pues por favor terminar de rellenárnosla, que nos ayuda mucho a mejorar estas sesiones de inversión. Siguiendo con lo que hablábamos, yo te pediría que, según me piden aquí, que nos des un poquito de luz sobre lo que el consumidor de esta máquina, de este posible invento para casa extraordinario, ¿qué es lo que ve en Olimaker? ¿Por qué va a quererlo comprar, ¿no? Yo apuesto a que si yo tuviera 40 o 50 olivos que me dieran al año 300 o 400 kilos de aceituna, pues lógicamente me gustaría hacer algo con ella y no dejar que se caiga del árbol podrida. Pero aparte de ese pequeño terrateniente de 30 olivos, ¿qué es lo que crees tú que un consumidor va buscando al comprar una máquina? Tanto la Home, por un lado, como ya nos has explicado un poquito la profesional, qué ambición tiene y a quién quiere llegar, pero no me importaría que nos lo refrescaras para que los que nos oyen se llevaran una idea clara. Por intentar estructurar, nosotros tenemos 2 modelos en el mercado, próximamente a salir al mercado, lo que es la Olimaker Professional MC3 1.0 y la Olimaker Home, ¿vale? Con precios diferentes, el precio de 7.950 Olimaker Professional y la Home en el entorno de 3.950, eso sin aplicar ningún tipo de promociones. Por analizar primero los segmentos, es decir, un poco cómo nosotros estratificamos la parte de la Olimaker Professional desde el punto de vista de tipologías de cliente, nosotros tenemos por una parte las almazaras. Las almazaras necesitan nuestra
nuestra máquina. ¿Por qué? Porque bueno, pues es un instrumento diferenciador a la hora de ese cálculo, como decía, de rendimiento, calidad de aceituna, incluso trazabilidad. De hecho, bueno, estamos trabajando incluso, bueno, pues intentando introducir la cadena de bloques dentro de la máquina. Bueno, son procesos que los que, bueno, voy anticipando que estamos trabajando porque, como decía, nuestro leitmotiv es la innovación. Entonces, ahí existen más de 20.000 almazaras, bueno, 15.000, 20.000 almazaras. Con, bueno, otro segmento de tipología, otra tipología de clientes son los laboratorios de investigación, las universidades, todo lo que es la parte de conocimiento, es decir, de la aceituna. Nosotros tenemos, bueno, pues catalogan más de 4.000 aproximadamente, bueno, pues instituciones. De hecho, ahora mismo ya tenemos pedidos en firme, es decir, de la Universidad de Córdoba, del gobierno italiano, y que, bueno, pues que estamos incluso del INIA, de la Universidad Chilena y también el Instituto de la Grasa. Es decir, con lo cual la máquina tiene unas posibilidades ahí también importantes. Otro segmento que hemos encontrado de tipología que son las catas de aceite. En el mundo se realizan miles de catas de aceite, porque bueno, la cata de aceite es el instrumento que permite diferenciar los aceites y bueno, pues en función de la calidad que le da los paneles de cata, que son certificadores oficiales, existe un panel de cata oficial, pues bueno, pues permiten competir y diferenciar el aceite. Nosotros estamos introduciendo un nuevo concepto en el mercado que es el de cata de aceituna al natural con cata de aceite. De hecho, bueno, pues tenemos previsto presentarlo antes de Navidad como primicia mundial porque, bueno, creemos que es un punto que nos ayudará mucho a diferenciar y a seguir, bueno, con nuestra herramienta de comunicación. Tened en cuenta también que nosotros desde que terminó Expoliva, nuestra herramienta de comunicación la dejamos, es decir, aparcada, porque hasta que no hemos tenido la máquina no queríamos iniciarla, ¿no? De nuevo. También dentro de ese planteamiento tenemos el oleoturismo. De hecho, tenemos algunos pedidos. Es decir, existe una cultura muy clara, es decir, bueno, pues a experiencias, bueno, muy singulares, personales, es decir, de muchas fincas de olivos, es decir, bueno, donde puedes alojarte y a la misma vez hacerte tu aceite de oliva. Aparte de eso, tenemos, bueno, los laboratorios, es decir, de certificación, que es otra tipología, que son aquellos, bueno, pues que emiten de alguna manera, bueno, y certifican las características de la aceituna que han llevado. Con lo cual, en todo ese ecosistema genérico que tenemos con respecto al Olimaker profesional, creemos que 2.000 unidades en 5 años las tenemos cubiertas. Y las tenemos cubiertas porque, bueno, pues somos conocedores que también cada país tiene su propia idiosincrasia, pero no han llegado distribuidores país de todos sitios, de Australia, de Chile, de Argelia, de Túnez. Estamos con la perspectiva de una vez ya con la máquina en el mercado, empezar, bueno, con los planes ya de expansión. Y ahora entramos en el universo, bueno, aparte de los olivicultores, la profesional, que la necesitarán, es decir, y ahí estamos hablando de, bueno, pues 1.200.000 o 1.300.000 olivicultores, entramos en el universo de la Olimaker Home, que es, bueno, aquel que pueda directamente decir, bueno, pues recibir su aceituna, llamémosle en casa, porque no tiene, bueno, pues la fuente productora, introducirla como, bueno, pues otro elemento, otras máquinas que existen en el mercado, vía Thermomix. No me gusta dar marcas comerciales, pero bueno, para entender un poco el concepto y obtener su propio aceite de oliva. Ahí tenemos 3 tipologías de cliente. Una, ese usuario final, como estaba indicando; un segundo, es decir, que es el canal Horeca; y un tercero, que es el canal supermercado. Y de hecho, bueno, todo esto lo hemos ido descubriendo desde esa apuesta, de ese prototipo. Claro. No son elementos que yo me mueva en un plano teórico, sino en un plano práctico. Hacerse aceite de oliva, bueno, pues si uno tuviese la posibilidad de una máquina, bueno, pues a un precio asequible, con un servicio de aceitunas, es decir, que te lo proveyeran en casa. Y bueno, pues hay mucha cultura hacia hacerte igual que el pan y algunas cosas, la cerveza. Bueno, estamos entrando en esa cultura maker. Nosotros estamos convencidos que a nivel mundial tendremos muchos usuarios. Cierto es que tenemos que proveerle esa parte de aceituna para facilitarle todo
toda la posibilidad de hacerse su aceite. En el canal Oreca nos estamos quedando sorprendidos porque no hay día que no recibamos, es decir, noticias de, bueno, pues de algún gran chef que quiere, bueno, pues lógicamente hacer sus pruebas, sus de aceitunas, con distintas aceitunas, con grandes productores gourmet. Y de supermercados, pues nos llevamos entre comillas, la sorpresa de que alguien de las grandes, bueno, de este país, bueno, pues que contactó con nosotros con la posibilidad, bueno, no sé si conocéis las máquinas estas de zumo de naranja, que bueno, llega y pues la misma idea, decir, mire, esté usted 30 minutos aquí, se lleva su aceite recién hecho, ¿no? Con lo cual, bueno, pues muy ilusionado en ese espacio. Y por último, un apunte que te quiero decir, y os quiero decir a todos, es que, bueno, nosotros cuando hicimos el prototipo, en esos 3 meses que decía de inicio de búsqueda de industrialización, nos encontramos con la sorpresa que los grandes actores multinacionales del sector empezaron a contactar con nosotros y empezamos a tener negociaciones porque venían a comprarnos, es decir, bueno, pues a tener la posibilidad de establecer un acuerdo, bueno, pues que fuera de cesión, patente y demás. Porque ese espacio, ese segmento de mercado, nadie lo tenía cubierto. No es que nadie lo hubiera descubierto con anterioridad, sino que probablemente, bueno, pues el esfuerzo de sacar una máquina de esta forma ha sido, bueno, pues titánico. Y nosotros sí estamos muy orgullosos de todo el equipo que ha conseguido que esto lo. 3 preguntas ligadas con esto último que acabas de comentar. ¿Para cuándo el All-in Bag, este famoso, la cápsula Nespresso de aceitunas? Bueno, no es una cápsula porque, bueno, realmente... Bueno, la cápsula de 1 kilo, que sería la cápsula ideal para... La Olimaker Home será de 1,5 kilos y la profesional será de 3, aquellos que tengan la necesidad. Ajá. El problema de la aceituna realmente es que, bueno, pues la aceituna se cataloga en 7 niveles, ¿no? Desde, bueno, el nivel de verdeo, que es 1, hasta el nivel de máxima madurez, ¿no? Que es 7, ¿no? Donde se obtiene el AOVE, el aceite de oliva virgen extra, es en un 4. Y no todas las aceitunas tienen el mismo tipo de AOVE. Con lo cual nosotros estamos ya iniciando negociaciones con una aceituna que sea, bueno, una variedad picual, que es una aceituna, bueno, muy extendida en nuestro país. Tened en cuenta que hay 169 o 180 variedades de aceituna, muchísimas variedades de aceituna. Una aceituna que se ajuste muy bien, es decir, para, bueno, presentarla y poder llevarla al mercado como una oliva. El problema de una olive bag, como nosotros la llamamos, es que no te permite una conservación más allá de unos tiempos muy limitados para obtener bien el aceite de oliva. Entonces será un problema de logística, es decir, fácilmente que se puede resolver porque no es una vicisitud, como digo, es decir, al final tenemos cono norte y cono sur. Cuando se produce aceituna aquí en nuestro cono, en el otro cono no se está produciendo. Cuando se produce en el cono directamente sudamericano, aquí no se está produciendo. Entonces, será un problema de logística, es decir, poder abastecer al mercado, bueno, en un periodo de 5 días, ¿no? Si es así, nosotros tenemos la respuesta ahora mismo con los actuales medios que tenemos. Si tenemos que entrar en nuevo I+D en cuanto a conservación de la aceituna, ese es un reto muy complejo. Ya estamos con varios equipos de investigación, pero no me atrevo a decir que podamos conservar la aceituna para obtener ese grado de AOVE que estamos hablando. Oye, y dicho eso, y una pregunta interesante también es, ¿por qué tendría que invertir en Olimaker un inversor que hasta ahora nunca ha invertido en el sector agritech? Bueno, yo creo que el sector agro, esta iniciativa cuando tomé posición en el 2016-2017 es porque, bueno, personalmente me hice la reflexión. El sector agro en Andalucía lo que representa, ¿no? De alguna manera. Era un sector, es decir, que no tenía innovación, revolución. De hecho, bueno, nosotros dentro de nuestra estrategia pertenecemos a una fundación que es para la innovación europea, que es la que hace el evento europeo de mayor innovación, ¿no? Y que ha atendido puentes hacia América. Entonces, al final decidí entrar en este sector por la capacidad de la revolución y porque, bueno, lógicamente estamos viendo que el sector está, bueno, pues proveyendo soluciones desde lo que es origen
a B2C, directamente al consumidor final, ¿no? Y lo estamos viendo. Entonces, conocedor de ese planteamiento de las economías de proximidad y de esa desintermediación, creí que era el momento idóneo para poder optar, ¿no? Es decir, por una revolución de innovación, por esa desintermediación y esas economías de proximidad. ¿Por qué lo hicimos con vosotros, con Fellow Funders? Bueno, siempre he creído en las fórmulas participativas, ¿no? Realmente, bueno, pues el mercado español, bueno, no se ha caracterizado por este tipo de mecanismos y, bueno, que tenían la posibilidad, bueno, pues de acudir siempre a lo que eran los planteamientos de financiación tradicional. Y creo que alguien que esté enamorado o que quiera, bueno, tener una inversión con una posibilidad de rentabilidad en un futuro, bueno, pues tanto por la parte de KPIs posibles, es decir, las rentabilidades que se presentan en las proyecciones, así como otras posibilidades que podrán ocurrir y que probablemente ninguno de los que estamos aquí a lo mejor podemos visionar desde el punto de vista, bueno, pues de posibilidades de colaboración con terceros o a lo mejor algún exit parcial, pues bueno, creo que sería una buena fórmula de entrar en Olimaker para un partícipe que no quisiese, bueno, pues asumir grandes riesgos y con una participación pequeña. Oye, esto, y en línea con esto, el éxito posible realmente es que alguien grande del sector piense que sois el vehículo adecuado para dar pues, ¿por qué no?, dar al mercado algo que no tiene, ¿no? Y es esa Nespresso del aceite o Thermomix del aceite, que también me ha preguntado alguien que cómo os definiríais, ¿no? Si como la Nespresso de o la Thermomix de... La Thermomix. Indudablemente la Thermomix. Nosotros no encapsulamos ni tratamos, trabajamos sobre materia prima 100% natural. Pero fíjate, es decir, el sector del aceite de oliva es muy curioso porque también están los aceituneros de mesa. Sabéis que en España, bueno, pues los principales exportadores, además, bueno, pues a nivel mundial, bueno, pues con la liberalización ahora y están realizando grandes inversiones, también nos han propuesto posibilidades de colaboración porque ellos llevan, fijaros, la aceituna de mesa a todos los puntos de distribución, ¿vale? Bueno, pues que del canal Horeca, del canal de distribución. Y nos han propuesto la posibilidad de nuestra tecnología aplicarla, es decir, a lo mejor con una marca propia para ellos para poder distribuir, porque no hay mejor forma que ya que tienen abierto el canal, pues bueno, pues distribuirlo con la aceituna y hacerlo. Lo digo, grandes operaciones que aquí estamos en visiones, tú me preguntabas de un posible éxito, ¿no? Lo que nos ha sorprendido, he querido trasladar, es que los grandes actores del sector han contactado con nosotros, ¿no? Y están, bueno, pues en esa fase bueno, pues de prismático, de seguimiento de nuestras actuaciones. Oye, esto, ya la última, que no quiero alargarme más de la cuenta. Recordaros una vez más lo de la encuesta, que por favor la rellenéis, que si no los de marketing a mí luego me dicen cosas feas. Entonces, por favor. Dicho eso, ¿estáis pensando en una salida a bolsa en un futuro? Bueno, realmente si contactamos con vosotros, porque tú sabes cuáles son mis ambiciones. Después de 4 años haber conseguido esto, creo que con la trazabilidad ahora entramos en un escenario nuevo, que es el de la venta, el de marketing, bueno, pero ahí tendremos a los equipos oportunos para poder desarrollarlo. Y también hemos hecho una configuración institucional muy creo que interesante, ¿no? Es decir, de hecho, en nuestro consejo de administración está Juan Vilar, que podéis marcarlo, juanvilar.com, es el mayor experto mundial, es decir, miembro del COIE, con lo cual siempre nos hemos rodeado. De hecho, una de las opciones nuestras era que el sector contribuyese, ¿no?, con nosotros conjuntamente, bueno, para la elaboración de esta microalmazara. Creo que lo hemos conseguido y creo que también estamos rodeados de gente con un nivel de conocimiento y de aportación y de valor diferenciador importante. Estupendo. Me gustaría concluir o ir concluyendo ya. Si tenéis alguna pregunta más, por favor, lanzádnosla lo antes posible. Un poco por concluir, Luis, la ronda que estamos afrontando son 550.000, con overfunding 687.500. El ticket decidimos ponerlo en 1.164 porque consideramos que era lo adecuado.
el destino de los fondos es comercialización. Próximas rondas, quién sabe, dentro de un par de años, quién sabe. Todo dependerá si el mercado, la internacionalización de la empresa nos lleva ahí o nos lleva a necesitar hacer una ronda puente previa. Quién sabe si a lo mejor el éxito nos permite avanzar una siguiente ronda precisamente para consolidar la posición de la empresa. ¿Cómo ves tú el futuro, Luis, de Olimaker? Bueno, yo lo veo 100% en positivo. Claro, lógicamente estas cosas tienes que estar enamorado de los proyectos. Nosotros no es que estemos enamorados, es que estamos apasionados, ¿no? Haber conseguido, quizás también hablo con el corazón de un andaluz que, bueno, pues he tenido arraigo al aceite de oliva, ¿no? Nada más el proceso de oler cuando se está triturando la aceituna o el proceso de molturación, eso, bueno, pues te impregna de un olor especial en cualquier sitio que lo estés haciendo, ¿no? Con lo cual, quizá hablo de esa pasión de todo aquel que ha pasado todo el proceso, ¿no? Pero bueno, lo veo 100%, igual que tú me hablas de 550.000 overfunding, ya 100% positivo y en overfunding esa positividad. Oye, ¿para cuándo el Olimaker Home? Bien, el Olimaker Home ahora mismo se está trabajando, bueno, pues que procesos, como te decía, muy complejos, pero se presenta en Expoliva 2021 y en diciembre está procediéndose, bueno, pues ya a la venta. Oye, precio 3.950 me habías dicho. Expoliva, refrescanos, ¿qué fechas son? Sí, finales del mes de septiembre. O sea, que realmente la empresa ahora mismo ya está en fase de acopio de máquinas para esas ventas, que esperamos que empiecen a eclosionar en breve. El lanzamiento o la puesta de largo será en Expoliva. Nosotros tenemos ahora una pequeña primicia que vamos a ir explotando en el buen sentido de aquí en las próximas semanas. A ver si logramos entre todos poder completar esta ronda de una forma rápida. Hay mucho interés profesional, de inversores profesionales y de alguna institución o de algún institucional relevante. Vamos a ver cómo avanzamos. La ronda es pequeña porque así se decidió en principio, pero nuestra intención o nuestra ambición es grande, ¿verdad? Que decía aquel Luis. Oye, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Muchísima suerte con todas las ambiciones que nos has contado y seguro que se cumplen. Y estoy seguro que además lo harás porque eres un hombre muy tozudo y muy perseguidor, que decía aquel. Y de hecho, por eso estás aquí y estamos aquí hablando. Así bueno, yo siempre expreso ahí que del dicho al hecho hay un trecho y que, bueno, para eso los empresarios, es decir, somos muy tozudos, valiendo. Hay que conseguirlo. Así que nada, solo me queda daros a todos las gracias, bueno, por haber compartido y a vuestra disposición. Y bueno, pues pensar que del árbol a la mesa se puede, bueno, pues tomar unas buenas tostadas en 30 minutos y de una forma 100% maker. Sí, oye, muchas gracias a todos los que habéis asistido. Por favor, rellenad la encuesta una vez más. Perdonad mi vehemencia y reincidencia en pedíroslo. Y poco más. Muchísimas gracias. Espero veros en el siguiente Investor Session que tengamos en los próximos días, en las próximas 2 o 3 semanas. Y muchísimas gracias una vez más. Luis, un placer, como siempre. Gracias a todos. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Adiós. Fellow Founders Crowd Investment.